Ok, a las personas que vienen con nosotros por primera vez, quiero que sepan que disfrutamos mucho que estén acá. Es un tiempo ahora informal de preguntas que ustedes han escrito. No hay forma de que nosotros respondamos todo, pero tratamos de ser bien juiciosos. Si se pueden unir con nosotros, le demos la bienvenida al Dr. Sproul, Dr. MacArthur, Moeller y el Dr. Lawson. Dr. Sproul, Moeller, Lawson, MacArthur, es tan bueno que estén todos acá con nosotros hoy. Le agradecemos que hayan venido. Dr. MacArthur, tuvimos que tuvo una conferencia muy maravillosa. ¿Puedes, por ejemplo, contarnos un poco sobre cuántas personas vinieron y de cuántos países? Gracias, Chris. Tuvimos alrededor de 5,000 personas, más unos 1,100 voluntarios, casi 6,000 y pico de personas en nuestro campus, de alrededor de 17 países del mundo. Fue increíble. Fue tradujo en el campus y en vivo por internet. Había muchos idiomas diferentes. Fue una oportunidad increíble. El tema es que nosotros predicamos a Cristo y al domingo ya habían 17 servicios de predicación. Cada uno de ellos exaltó a Cristo. Sentimos que habíamos subido al monte, habíamos sido transfigurados, queríamos quedarnos ahí viviendo. Han ido de gloria en gloria, de gloria en gloria. Esto es un movimiento lateral, de hecho. Bueno, pues comencemos. No quiero dirigirlo a nadie en particular, pero ¿cómo se explica el término reformado a una persona que no está familiarizado con la reforma? Yo creo que cuando se dice reformado, simplemente estamos diciendo bíblico, que hemos regresado a la Biblia y permitimos que la Biblia dé forma a nuestra doctrina. Y desde luego, el doctor Sproul tiene todo un libro sobre lo que es la teología reformada y tiene allí las 5 marcas de la teología reformada. Yo diría que ciertamente el fundamento es la autoridad de la Escritura, la sola Escritura, y el pináculo más alto es la gloria de Dios sobre todas las cosas. Y fue el redescubrir la doctrina reformada, la pureza del Evangelio, de cómo el hombre pecador puede estar bien con un Dios santo. También como vimos esta mañana del doctor Ferguson, una restauración de la pureza de la adoración en espíritu y en verdad. Ciertamente las 5 solas, los 5 puntos de la doctrina de la gracia están ciertamente en esa mezcla. De manera que cuando hablo de reformado, en esencia, Dios formó la verdad y luego la verdad fue deformada. Los falsos maestros, con sus tradiciones y sus jerarquías eclesiásticas, vinieron a ser la autoridad. Y el reformarla es volver a traerla a la forma como Dios la formó. El hombre, en su fracaso de enseñar adecuadamente la Biblia, deformó la verdad. Y los reformadores sencillamente la vuelven a colocar a la forma como Dios la ha dado originalmente. Todavía nuestro corazón nos engaña por encima de todo, inclusive después de nacer de nuevo, basado en Jeremías.
Yo creo que la respuesta tiene que ser que sí y no. En primer lugar, entendemos inmediatamente por qué el corazón no regenerado es maligno, más allá de nuestro entendimiento. Por eso es que vemos todo lo que ocurre alrededor. El espejo, el que vemos cuando nos vemos, es el conocimiento de una depravación, un corazón que nos engaña con el pecado. Podemos entenderlo completamente, un corazón no regenerado, desesperadamente maligno, engañoso. Pero inclusive como creyentes en Jesús, que es cuando el nuevo pacto nos promete un nuevo corazón. O sea que no es el mismo corazón. Es un corazón que ha sido convertido, que ha sido regenerado. Es nuevo, un nuevo corazón. Pero la santificación es un proceso. La santificación es progresiva y no es un fin en sí misma. Solamente se va a completar cuando seamos glorificados. Eso falta por llegar. Es cumplida en Cristo, como vemos en Romanos 8, pero aplicado a nosotros es algo que todavía estamos esperando. Nuestro corazón todavía nos engaña. Y nosotros como cristianos, quizás como una señal de madurez y no de inmadurez, entendemos que a veces no nos podemos explicar nuestro propio corazón. Los que tenemos un nuevo corazón en Cristo sabemos que debemos cuidarnos en contra de nuestro corazón, que nos lleva a perdición y nos debe llevar a Cristo, a obedecer a Cristo, su palabra. Hay una distinción, pero creo que en cierto sentido es como que sí y no. Pero gracias a Dios que el veredicto final es no. ¿Cómo puedo compartir el Evangelio cuando me puede costar mi trabajo? Bueno, yo quizás pudiera contribuir algo acá para dar una pequeña pausa. Yo creo que tú quieres honrar a Dios, quieres ser fiel al Evangelio, pero no quieres ser necio, descuidado, quieres ser responsable, quieres tomar una visión de largo plazo, no de corto plazo. Tienes una responsabilidad de proveer por tu familia y si no lo haces, es peor que un infiel. Tienes una responsabilidad, es muy explícito en Colosenses, Efesios, debes someterte a tu jefe. No puedes ignorar esa sumisión, no la ignoras. Es un esfuerzo mal pensado de llenar la gran comisión. Yo creo que quieres ser lo más sabio como puedes ser, sumiso, y yo te motivaría a que tomes esas oportunidades, más que nada que dependan de que el Dios abra una puerta para ti a nivel personal. Si Dios te da la oportunidad y tú se lo pides, seguramente te la dará. Eres responsable de no eliminar tus otras responsabilidades cristianas. Si tú eres empleado, estás tomando su dinero, sus recursos, ellos están esperando que tú tengas un desempeño según sus expectativas, según su estándar. Entonces debes guardar esa oportunidad de comunicar el Evangelio para momentos donde es lo correcto y las puertas se han abierto. Nuevamente, deberás ser ayudado por darte cuenta de que el Señor va a atraer a los suyos y lo va a atraer a sí mismo y Él va a encontrar a alguien con quien tú puedes compartir el Evangelio. Tú quieres que estés listo y prepararte para cuando esa puerta se abra y presentarlo de forma responsable y con misericordia. Muchas veces escucho la frase Dios te ama, que se proclama a personas, que puede incluir cristianos y no cristianos. ¿Eso es bíblico decir a cualquiera que Dios le ama? Cuando nosotros miramos el concepto del amor de Dios en la Escritura, vemos distinciones que hay que hacer. Teológicamente distinguimos entre tres tipos de amor divino.
está el amor de la benevolencia, con el que Dios tiene un espíritu bondadoso a todo el mundo. Es benévolo, su voluntad benévola, su amor benévolo cae sobre todos. Pero también está el sentido en que el amor de Dios se define en términos de su beneficencia. No es sencillamente lo que es su actitud hacia el mundo, sino cómo Él despliega esa bondad. Universalmente, la lluvia cae sobre justos e injustos, y esa dimensión universal del amor de Dios se manifiesta. Pero usualmente, cuando estamos hablando del amor de Dios en el lenguaje popular, de lo que estamos hablando es el amor de complacencia. Y ese amor de complacencia, ese término, no se usa en la manera en que nosotros utilizamos el término complacencia en nuestra era y en nuestra cultura. Eso es como una autosatisfacción, el amor de complacencia. Pero en la Escritura indica, cuando habla del amor de complacencia, es un amor especial que Dios tiene hacia su Hijo y hacia todos aquellos que están en su Hijo, que fueron adoptados en su familia. Y si hablamos del amor de Dios en el término del amor de complacencia, y lo hablas en términos universales, eso es blasfemia, porque Dios no ama a todo el mundo con el amor de complacencia que la Escritura nos dice, de muchas maneras que Dios está en enemistad con el mundo y aborrece el mundo y contra aquellos que derraman sangre. Y tenemos que tomar eso en cuenta. Cuando yo oigo predicadores decir que Dios ama a todo el mundo incondicionalmente, yo quiero gritar y decir, en un momento, pero ¿y por qué llama arrepentimiento? ¿Por qué llama a venir a la cruz? ¿Por qué a venir a Cristo? Si Dios llama a todo incondicionalmente, entonces puedes hacer lo que tú quieras, creer lo que tú pienses, quieras creer. Pero eso sencillamente no es verdad del amor de Dios. Él tiene la absoluta condición de que requiere, no simplemente invita a personas, Él manda a todo hombre en todo lugar a arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Si ustedes quieren disfrutar el amor de la complacencia, tiene que estar en Cristo. ¿Qué significa cuando confesamos que Cristo tiene un alma razonable? Cuando decimos que Jesús tiene una mente racional, es que con respecto a su naturaleza humana, Él es una dualidad en cuerpo y alma, como todo ser humano es. Y que esa alma es racional. Y cuando en ese sentido hablamos del término alma, es virtualmente intercambiable con el término mente. Dios nos ha creado a su imagen y Dios es un ser racional. Y Dios ha plantado dentro del alma, la mente de toda criatura que ha hecho la capacidad para un discurso racional y un pensamiento racional. Vivimos en tiempos que es muy antirracional y antiintelectual, de esa forma de toda la historia. Gente que está opuesta a la academia, a la ciencia, buscan todas esas investigaciones, pero están en contra de ser racionales, en contra de la mente. La gente piensa, por ejemplo, que Aristóteles inventó la lógica. Aristóteles no inventó la lógica, Dios inventó la lógica. Lo que Aristóteles no inventó la lógica, así como Colón no inventó América, lo descubrió. Aquel filósofo cristiano, no Van Til, sino el otro, Gordon Clark, cuando él hizo la exégesis de Juan 1, de que él era el verbo y el verbo estaba con Dios, arqué en hologos, Gordon
Clark interpretó eso, lo tradujo y lo tradujo como lógica. La lógica estaba con Dios y la lógica era Dios. Esa racionalidad, eso es fundamental en la mente divina en sí mismo. Y esa racionalidad es un atributo comunicable de Dios. Y en sus criaturas, todos nosotros tenemos la capacidad de pensamiento razonable. ¿No crees también que están tratando de decir que él no era un cascarón humano, sino más bien una mente humana? Él tenía una mente humana, con todas las limitaciones del pensamiento humano. En cuanto a lo humano, él no era omnisciente. Pero tenemos que hacer la distinción para evitar todo tipo de errores. Gracias a Dios por hombres con la razonabilidad de los hombres. Yo prefiero verdadero Dios y verdadero hombre, porque puede ser confundir. Cuando dice que Cristo fue plenamente hombre, plenamente humano, puede pensar decir que esa persona era absoluta, totalmente Dios, y eso es todo. Y estarías entonces denegando su humanidad. O si dice, él es pleno hombre, entonces no hay lugar para su deidad. Y por eso prefiero decir verdadero Dios y verdadero hombre. Eso era lo que quería decir. Yo sabía que eso es lo que tú querías decir. ¿Por qué, John, tú siempre me haces definir lo que tú quieres decir? John, él me corrigió acerca en una pregunta y respuesta sobre ese mismo punto una vez. Doctor MacArthur, usted habló en su conferencia del 2016 sobre malpráctica del clérigo. ¿Qué año es este? ¿Qué año estamos? Bueno, cualquier fallo de un pastor, un pastor de Cristo, de liderar a su iglesia de una forma que no sea sana doctrina y en práctica, es como una malpráctica clérica. Yo enfrenté una demanda relacionada con esto que duró 10 años, fue hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema nos dio el favor. La Corte consideran eso como una mala práctica, vamos a llamarle sacerdotal. Es predicar sobre el pecado y sobre el juicio. Y el acusador decía que había exagerado la condición de una persona de sentirse culpable y que había llevado a su suicidio. O sea, que decían que nosotros éramos culpables de su suicidio. Esa demanda duró 10 años, fue a todo tipo de corte, fue a todo tipo de cortes de apelación, hasta la Suprema. Ese es lo opuesto de una mala práctica sacerdotal. Es lo que tienes que hacer, que es declarar la verdad al predicar y en práctica. Tienes que ser fiel a la palabra de Dios. O sea, ¿dónde pudieras ni siquiera comenzar a poner una categoría sobre las malas prácticas sacerdotales en todos lugares? De mala teología, mala práctica combinada, es una epidemia. Esta persona dice que soy una profesora de 8º curso en una escuela cristiana. ¿Cómo preparo a los estudiantes para salir a una escuela pública para defender su fe? Es una pregunta muy dulce y tiene que haber una corona especial para alguien que le está enseñando a los niños de 13 años en el colegio. Eso es magnífico. Y que ella tenga esa preocupación santa, sabiendo lo que les espera. Aristóteles dicen que una vez dijo, él hablaba sobre los hombres, o los hombres que eran sus estudiantes, y dice que 2 veces tú tienes que llamar la atención. La primera vez
es entre los 1 y 5 y luego entre 15 y 20. Después de ahí ya es una causa perdida para Aristóteles. Esos son dos pedidos clave. De 1 a 5 es cuando aprenden su lugar en el mundo, su identidad, una cosmovisión, una visión del mundo. Pero cuando el niño deja la secundaria, ya tiene una cosmovisión. Al principio era una imagen, pero esto ya es su visión. La capacidad analítica que se desarrolla en la adolescencia es entender que lo que has recibido de papá y mamá no es exactamente lo que él necesita. No, a veces no es lo que otras personas creen. Hay otras cosmovisiones. O sea que hay una jugada ofensiva y defensiva aquí. Ofensivamente, debemos ayudar a los estudiantes cómo juzgar otras afirmaciones de verdad y otras cosmovisiones, porque sin cambiar la autoridad de la palabra de Dios. Tu posibilidad de ir a la palabra de Dios y confiar en ella. No hay forma de prepararlo para todos los retos intelectuales, pero puedes darle un ejemplo de lo que es confiar en la Biblia y saber que hay una forma de entender toda la verdad ante Dios. Y de forma defensiva, que es muy importante, su corazón. No solo su mente, su corazón. Hablar a un niño de 13 años y decirle que hay una batalla por su mente y por su corazón. Así que la jugada defensiva no es solo orar por ellos, enseñarles, es también ayudarlos a entender su gozo en Cristo. Porque hay todo tipo de afecciones que compiten y que se le va a presentar muy rápido. Y su afecto por Cristo debe ser algo que ellos recuerden. ¿Cómo aconsejarías a una esposa de fe reformada, casada con un católico, relacionado con enseñar a sus hijos la verdadera palabra de Dios y conocer y amar a Dios? Bueno, yo vivo en ese mundo, en California del Sur. Hay muchos hispanos. Es muy común conocer personas de Asia, por ejemplo, que han sido criados como católicos y luego su esposo, su pareja, se convierte. Y hay muchas cosas que ocurren. A veces los sacan de la iglesia, no les dejan leer la Biblia en la casa, no pueden comunicar el Evangelio a los niños. En otros casos no le importa. Y eso toma diferentes modalidades. Y cada caso con el cual trabajas es diferente. Pero la idea es, en Primera de Pedro, debes honrar a tu esposa, a tu esposo, al ser una esposa sumisa, pero también tienes un estándar más alto, como dice el apóstol. ¿A quién obedecemos? ¿A ti o a Dios? Yo debo obedecer a Dios. Debes demostrar como esposa, esposo, que tu obediencia a Dios te hace mejor esposa para Él, en cualquier área, en cualquier forma, una mejor madre, en cualquier forma. Eso es lo que debes demostrar, no que eso es un antagonista en la familia. Ese es el balance. Eso toma un poco de virtud. Debes ser cuidadoso. Honras a tu esposo, le enseñas a tus hijos a respetar a tu esposo. Eso es algo necesario si quieres ser exitoso en la crianza. Y detrás de todo eso debes comunicar la necesidad de orar por este esposo que no se ha convertido, porque el tema aquí es que amamos a papá, pero él necesita a Jesús. Y mientras él puede resistir los esfuerzos de su esposa, las peticiones de los niños y sus oraciones son muy poderosas. Eso es más o menos la instrucción general que le daríamos a alguien en esa situación, aunque es muy diferente cada caso.
En Hechos 17:27 se refiere a la humanidad que busca de Dios y lo encuentra. Pero en otros pasajes dice que el hombre no busca de Dios. Con estas iglesias más populares ahora de buscadores, ¿cómo entendemos el concepto de buscar de Dios? Cuando tú hablas de Hechos 17, él está citando uno de sus poetas paganos y habla de personas buscando a Dios, en un sentido le están buscando, porque lo están tocando, palpando a Dios. Cuando los apóstoles, sin embargo, explican cuál es la condición del hombre en sí, el apóstol Pablo dice claramente que nadie, y eso es una negación universal, nadie en su estado natural busca a Dios. Ahora, Tomás de Aquino tuvo que responder esa pregunta hace siglos atrás. ¿Por qué pareciera que las personas a nuestro alrededor no son creyentes en Cristo? Parece que estuvieran buscando a Dios, cuando el apóstol dice claramente que nadie busca a Dios. Y Aquino responde la pregunta de esta forma. Dice, pero también observamos personas buscando cosas que solo Dios les puede dar. Y desde nuestra perspectiva sabemos que la única manera que vamos a sentirnos libres de la culpa es si venimos a Cristo. Si van a encontrar paz, solamente va a ser en Cristo. Si van a encontrar significado para la existencia, solamente va a ser en Cristo. No, porque están sin esperanza. Están buscando por todo lugar, pero las cosas que solo Dios les puede dar, o sea, los beneficios que Dios da. Mientras que al mismo tiempo están huyendo con todas sus fuerzas de Él, del ser de Dios. De manera que si quieres tener una iglesia que realmente sea sensible a los que buscan, que yo no sé lo que eso significa bíblicamente, es que tú organices una estructura de adoración en tu iglesia y tu programa para cristianos. Porque la razón porque existen las iglesias en primer lugar no es para evangelismo, son para adoración y para la reunión de los santos, para que se dediquen al estudio de la palabra de Dios, la oración, la comunión y el partimiento del pan. Ahora, toda la iglesia es responsable de hacer evangelismo, pero el propósito de la iglesia mismo, en términos de adoración, es en términos de adoración y de reunirse en el día del Señor. No es para hacer evangelismo. Yo hago evangelismo todo el tiempo, porque estoy consciente de que hay gente que está allí que no son creyentes. Y predico el evangelio a ellos. Pero si yo acomodo el programa para el incrédulo, eso es antitético a lo que enseña el Nuevo Testamento, lo que la palabra de Dios enseña. Todo ese movimiento de acomodarse a los que buscan supuestamente a Dios va en contra de lo que Dios manda y ordena. Hay iglesias que tratan de hacer la obra del Señor de una forma mundana y funciona en cuanto a que muchas personas van a venir, si tú haces que ellos se sientan cómodos y todo eso. De manera que cuando hablas de esa sensibilidad de los que están buscando, lo que quiere decir históricamente que tú diseñas conscientemente la adoración para el incrédulo. Y eso es locura. Un comentario. Una ilustración dramática de esto es el libro de Hechos, donde nace la iglesia en Pentecostés. Se añaden miles de creyentes y se entregaron a la doctrina de los apóstoles, oración, comunión, y el Señor agregaba diariamente los que eran salvos. Ellos hacían milagros
de forma rápida sanaban personas y eso atraía a las personas, les llamaba la atención hacia la iglesia. Decía que es algo bueno, pero Dios puso un freno a eso. Él mismo paró a los no creyentes de entrar a la producción de milagros. Y él mató a 2 personas en la ofrenda. Literalmente mató públicamente a Ananías y Zafira. Ellos, esa mañana, ellos murieron porque mintieron al Espíritu Santo sobre el dinero que habían ganado con la venta del terreno. Y 3 horas más tarde, cuando llega su esposa, yo tengo cierta ambivalencia, me gusta un iglesia de 3 horas, pero yo no sabía qué estaban haciendo por 3 horas. Pero bueno, cuando ella llega, los jóvenes entran de haber enterrado al esposo y la entierran a ella. Y dicen Hechos 5 que nadie más se unió a ellos. El Señor cerró la puerta en el libro de Hechos sobre los no creyentes que entraban a la iglesia buscando las señales, las maravillas, y les dio temor por la santidad de ese lugar. Y cuando la iglesia se recupera, y cuando recupera su entendimiento trascendente de lo que es la adoración, y cuando se dedica a la gloria y al honor de Dios y su santidad, hace que la afirmación que Dios quiere que haga al mundo, y Él agregará a aquellos que Él ha llamado soberanamente. Solamente voy a añadir que ese es mi tema de mi último mensaje el sábado sobre la meta de la reforma, el propósito de la reforma. Así que no me debo ni molestar. Tú quizás puedas predicarlo tú, eso. Me alegra de que estamos de acuerdo, de hecho. ¿Cómo definirías un maestro falso? ¿Y qué tantos errores se permiten antes de ser considerados falsos? Va a haber problemas con Al Mohler después, porque siempre tengo que preguntarle a él qué fue lo que dijo, porque él me está diciendo cuál fue la pregunta. Pero mi aparato que me ayuda a escuchar me está causando problemas con el aparato de respirar también. ¿Cuándo un falso maestro es falso maestro? Es cuando enseña falsedad. Yo agregaría quizás a eso, amén, pero creo que en el Nuevo Testamento hay una reserva clara de eso, no solo para el que enseña falsamente, pero el que no recibe corrección, que se resiste a la corrección. Apolos era un falso maestro, pero cuando fue corregido, cuando le enseñaron cómo predicar de mejor manera, él lo aceptó. Así que hay una diferencia entre más falsas enseñanzas, cualquiera arrancando, especialmente enseñando algo falso, es muy diferente a ser un falso maestro que no acepta corrección. Todos cometemos errores. Calvino decía que no hay un teólogo que sea más que un 80% correcto. ¿Y cuál es ese otro 20%? Algunos de nosotros son 15%. Yo creo que nosotros lo que queremos decir es que hay cosas no negociables, verdades no negociables, que tú eres falso si las niegas. La Trinidad, la deidad de Cristo, la muerte sustitutiva de Cristo, la salvación por gracia, por obras, por fe, el Evangelio. Esa es la base de la verdad que salva. Eso es no negociable. Tú puedes quizás no entender el bautismo o algo así.
Eso llamamos errores, no herejías. Hay una diferencia entre lo que es un error y una herejía. Una herejía es algo que ataca el corazón mismo del Evangelio. Yo creo que yo voy a tener que poner fin a esto antes de que se ponga feo. Eso no es justo. Esto me sobrepasan en número a mí. Es difícil ser un verdadero maestro. Yo sé lo que hay atrás de eso. Voy tratando de mantener el control acá. ¿En qué formas nuestra cultura actualmente está sacando de la iglesia? Es una buena pregunta. Tiene que ver con las personas que andan buscando también. En eso es que vivimos. Una de las cosas interesantes que vemos es que no hay muchas iglesias nuevas de buscadores. Eso tenía que ver con una cultura donde las personas le decían a los no creyentes, mira, tú puedes recibir un poco de credibilidad social por venir acá, te vamos a agregar algo de valor. Si tú vinieras y estás con nosotros, te vamos a dar sentido a tu vida sin amenazarte. Pero como se ha endurecido el mundo y la secularización, la gente va a pagar un capital social si estás con alguien que predica el Evangelio. Es un riesgo ser miembro de algunas iglesias. En otra época, alguien podía con su familia criarlos, llevar una vida sana, tener credibilidad. Bueno, pues se unía a la iglesia. Eso es lo que la gente hacía. Es un cristianismo cultural. Ahora puede ser que tu trabajo sufra por ser parte de una iglesia bíblica que enseña el Evangelio. Desaparece esas iglesias de término medio. No voy a usar el término persecución, pero hay un endurecimiento, hay oposición y quizás sea persecución eventualmente, pero la gente corre un riesgo al estar con nosotros. Y esas personas que están ahí en el medio van a desaparecer porque la presión de ambos lados va a ser muy fuerte. En vista de la falla de algunos movimientos ecuménicos, ¿qué puede hacer la Iglesia para promover la unidad sin comprometer el mensaje y la doctrina? Yo creo que eso regresa a lo que dijo el doctor MacArthur. Hay un terreno común en creer la Trinidad, la deidad de Cristo, su nacimiento virginal, la vida sin pecado de Jesús, la resurrección corporal, el entronamiento en el celestial, la eternalidad del cielo y el infierno. Si tú no puedes estar de acuerdo con esto, ciertamente estás fuera de la fe, no estás dentro, estás fuera de la fe. Y en una verdadera catolicidad podemos tener acuerdo en estas verdades del Evangelio, diferentes cosas por las que estaríamos dispuestos a morir. Si no estamos dispuestos a morir por esas cosas, entonces hay preguntas de si realmente tú crees estas cosas, de si son realmente esenciales. Todo en la Biblia es importante y todo en la Biblia es cierto. Sin embargo, hay cosas que se elevan a un nivel más alto de importancia. Y cada desierto os digo, o cuando Pablo dice, yo le dice, te doy una declaración fiel, eso es de alta importancia. Creo que podemos unirnos como creyentes en Cristo, pero si no puedes afirmar estas cosas, es lo que el doctor MacArthur va a predicar hoy, Gálatas 1 y la maldición de Dios. La maldición de Dios estaría sobre ti. Ahí es donde nosotros podemos estar unidos en estos esenciales del cristianismo. Son cosas no negociables y
No podemos ceder una pulgada en eso. De forma absoluta, claro. Si sigues la historia de la iglesia y esos momentos como el concilio de Nicea, ellos nos dijeron, aquí cristología, aquí es buena cristología, mala cristología. Ellos dijeron, aquí está el cristianismo y esto es anatema, el resto. Eso debe ser herejía. Si lo sigues, quiero agregar algo. Cuando llegas a la Reforma, también aprendemos que tenemos que poner la justificación solo por fe en esa categoría, sin la afirmación que Lutero decía, por lo que le hace caer a la iglesia, es sin la justificación por fe. Sin la justificación por fe no hay cristianismo, no hay evangelio. Creo que la pregunta es sobre ¿qué significa ser reformado? La primera pregunta fue sobre qué significa ser reformado. Todo el que es reformado, primero es católico, en el sentido de que abrazamos las verdades ecuménicas de los concilios ecuménicos, de manera que todos compartimos esas mismas estructuras básicas del cristianismo. Luego nos movemos al siglo XVI y el surgimiento del concepto del evangelicalismo, y eso nos lleva al evangelio o el evangel y la doctrina de justificación solamente por la fe. Así que el reformado es evangélico, todo el que es evangélico también es católico. Pero en el momento de la Reforma había diferentes variedades. Luteranos, los que estaban en Suiza, presbiterianos en Inglaterra y todas aquellas ramas del protestantismo. Pero aunque tenían diferencias entre ellos, tenían ciertas creencias credenciales, verdades católicas, y había dos declaraciones, afirmaciones primarias en las que todos los evangélicos estaban de acuerdo: la justificación por la fe, sola fide, y dos, la absoluta autoridad de la Escritura, sola Escritura. Y solamente es en décadas recientes que ese consenso entre los evangélicos ha colapsado. Ya no puedes asumir que porque alguien es evangélico cree en la justificación por la fe o que cree en la sola Escritura. Pero cuando tú vas más allá, al término dentro del evangelicalismo y lo del catolicismo, entonces tú tienes que especificar las distinciones, los distintivos de la verdad reformada, porque hay muchas más cosas allá. Cosas como la que tú mencionaste, la doctrina de la gracia, etcétera, etcétera. Donde yo creo que las personas se confunden es en Juan 17, la oración, de que ellos sean uno. Piensan que eso no ha sido respondido. Esa respuesta a esa oración fue respondida en la unidad del cuerpo de Cristo, de que todos los creyentes son uno. Es lo mismo que... Eso es algo que ya ocurrió, es una realidad. Somos uno, somos el cuerpo de Cristo. Esa oración fue respondida. Eso es diferente a cómo los cristianos se llevan los unos con el otro. Filipenses 2, tienen que entenderse, no hacer sus propias cosas, no considerarse mejor que nadie. Eso es otro tema. No hay nada en la Biblia que asuma que el verdadero creyente se va a llevar bien con un creyente falso. Eso no va a ocurrir. La verdadera iglesia es una en Cristo y debemos hacer una mejor labor de amarnos unos a los otros, pero nunca vamos a ser uno con aquellos que tienen un cristianismo falso. Bueno, esa fue nuestra última pregunta para esta sesión. Antes de cerrar, Dr. MacArthur va a salir a firmar unos libros, pero el resto tiene un anuncio especial. Podemos darle las gracias a nuestros panelistas.